para mí fue un reto venir a Alaska, es muy lejos de mi casa. Yo le decía a mi madre, oye, madre, me trajiste al matadero, este es un trabajo de locos. I'll tell you, quite honestly, I don't think that my business would be where it's at today if it wasn't for the Mexicans. Me gusta la temporada, pero de vivir aquí no me gustaría. Mi casa es Mexicali. Soy César. Vivo en Baja California, Mexicali. Mexicali es donde hay mucho calor. En Alaska llevo 14 años trabajando. Cargo troques, saco pescado en el dock, uso el crane. Es muy buen clima ahora, la verdad. Hay que agradecerle porque todos los días llueve aquí. Lo único que vengo es 4 meses y medio, pero no es todo lo que vengo a trabajar aquí. Y ya me retiro. Me llamo Rosa María, pero todos me dicen Rosy. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¡No! Tengo 67 años y tengo trabajando en Alaska 18 años. Cuando yo vine la primera vez, era la única mexicana. Pues mi mamá principalmente no quiere que venga, pero me gusta. Uno de mis hijos trabaja conmigo aquí. Por ahora trabajo de 5 a 6 meses, pero antes trabajaba de enero a septiembre. Morning, guys. How are you? If these fish aren't good, send them back. My name is Rich Wheeler. I've been commercially fishing for 26 years. Okay, super simple. We'll take the product, fillet it, pin bone it, portion, backpack, freeze, and then a label for several different companies. We have people from Puerto Rico to Mexico to the Philippines and local Alaska. We have an unexpected guest. Yeah. It's Bruno, I think. Right? Yeah. Where is Bruno from? When we started 60 North Seafoods, the primary workforce here was Filipino. And over the years, it's been really interesting watching the transition from Filipino to Mexican. And now approximately half our workforce is Filipino and the other half is Mexican. Lo va a descargar hoy. Ahora se va a descargar. Okay, mañana te va a hacer. Mañana se va a hacer. Quite honestly, I don't think that my business would be where it's at today if it wasn't for the Mexicans. Just a really great work ethic, very grateful for what they do for us. And this business requires hardworking individuals to come here and bring it every day. And quite honestly, the average American worker couldn't hang. Fishing, it means a lot to me. It's my life. It's Cordova's life. You know, without fishing, Cordova would disappear. Well, there's a good number of folks that come from outside, and yeah, they're a necessary part of our lifestyle. Immigration is a key part of being an American, but there's a process. Right? You come into America legally, you're documented, you're vetted. I'm all for it. What I have issue with is illegal immigration, where they're not documented, they're pouring across the border unchecked, and that can cause troubles. ¿Estás llegando a México hoy? Sí, vengo llegando. Rosy, ¿ya saludó al hijo? ¿Mande? ¿Ya saludó al hijo? No, ando ocupada. Aquí en Alaska ya llevo 12 años, voy a cumplir el 13º. Cuando mi madre me decía, no,
Edgar, vamos a Alaska. Yo dije, ¿yo? ¿Qué voy a ir a hacer un cubo de hielo? Llegando hicimos 23 horas, el día siguiente hicimos 23. No es por presionarte, pero sí te están esperando. ¿Quién? Allá adentro. No, ya me la sé. No, mi madre, aquí digo que aquí tengo como 3 jefes con ella. Pues ahorita tenemos un poquito de salmón y de rockfish y en la noche vamos a tener halibut. No hay mucha diferencia en mexicano y filipino, no hay. Todos somos igual, todos lo mismo. Y ella es mi mamá linda. Sometimes we fight, but no. It's just about work. How much money can someone make working in this industry? Depending the season. Yo el año pasado estuve muy buena. Aquí nomás hice 27,000. Y fue de 1 de mayo al 3 de septiembre. Me fui. Yeah. Trabajas aquí y gastas en México, pues vives el doble de lo mejor que vives aquí. We work hard here, then we live like a queen over there. Si no fuera negocio, no regreso. Yeah, all the money I make here, I bring it there, most likely. I live in Tarlac, because that's where our home is. Right now, I got 3 farms. Too early. We have an apartment. We used to have a condominium, and we sold that. And I have 2-unit house, Empty. 3 hours away from Manila. If I have money, I don't waste it. I spend it wisely. Why you not staying in the US? I stay here almost my lifetime. I don't want to die here. You know why? They don't visit the dead people in the cemetery. And Christmas, the most thing in Philippines is Christmas. It's really fun. Here is nothing. You cannot feel it. You know, if you put an ad in the paper in Alaska, try to get workers, you know, we're trying to hire 250 people and you wouldn't get 20 applications. So we have to get them from outside somewhere. We were talking to people that say proudly that they work 20 hours, 24 hours, and from certain countries, they might see this as an exploitation of workers. There are some inspection organizations, you know, the European inspections especially, that don't look too highly upon. They come here to work. It's only 2 months or 3 months out of the summer, and they want to make money. And when they're making the most money is when they're over 8 hours in the day. If you're working 16-hour days, 7 days a week, you're looking at a 2-week paycheck of $3,500, $4,000 for 2 weeks, and that's pretty good pay for anybody, especially if they don't have any expenses. They're not paying for food, they're not paying for their house. Pues hoy, increíblemente, es el primer día de descanso después de 3 meses. No hay pescado, ahorita fueron por pescado y tal vez, no lo sé, entremos a procesarlo si es que ocupan una orden. ¿Y si no se trabaja entonces? No hay paga, no estás generando dinero para ti. Pues aquí vamos llegando al banco, a mandar dinero a la familia. Listo. Dinero enviado para mi nieta. Los compañeros se preocupan cuando pasan 2, 3 días que no hay trabajo porque es incierto su futuro económico. En el 2015 fue una temporada difícil porque hubo mucho calor en Córdoba y no había pescado. Y parecía que andábamos en Cancún porque andábamos en camiseta y se me hizo difícil porque dejas tu casa por un futuro económico y vienes y no hay trabajo y no puedes hacer nada. Buenos días, Rosy. Buenos días. ¿Volvió el pescado? Volvió. Ay, pues, ¿qué te digo? Trabajar como migrante, no es fácil. Pues dejas tu familia, ¿no? Dejas tu hogar.
dejas muchas cosas que pues aquí no las tienes. Pero pues es gratificante porque al final de la temporada pues te vas con algo bueno para tu familia, para tu casa. Deberían verlo bien porque nosotros venimos nomás a trabajar y hacemos el trabajo y nos regresamos a México. Entonces, hacemos lo que vamos a hacer y nos regresamos, aportamos. Aquí todos son mis hijos. Tengo hijos adoptivos, hijas adoptivas de Ucrania, de Turquía. Mi vida está 6 meses allá y 6 meses acá, porque igual aquí no es mi familia de sangre, pero hay gente que quiero como familia.